Los saludo en este día, 18 de marzo de 2021, día 49 de este tiempo de Cuaresma. La liturgia en la primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 7 al 14. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, al que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, por eso déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Porque han de decir los egipcios: con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: multiplicaré nuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que he hablado se la daré a su descendencia para que la posea para siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Can, portentos junto al mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 31 al 47. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron una delegación donde Juan, y él dio testimonio de la verdad. Y aunque yo no me apoyo en testimonio humano, digo esto para la salvación de ustedes. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron disfrutar un rato de su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre me ha enviado y el Padre que me ha enviado es el que da testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto nunca su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando que encierra vida eterna, porque son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no recibo honores de los hombres, además yo sé que ustedes no poseen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibirían. ¿Cómo pueden creer si viven pendientes del honor que se dan unos a otros en lugar de buscar el honor que solo viene de Dios? No piensen que seré yo quien los va a acusar ante el Padre.
los acusará Moisés en quien confían, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, ya que él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este día 18 de marzo, día número 29 de este tiempo de Cuaresma, en la primera lectura la palabra nos está mostrando cómo el pueblo de Israel se construyó un becerro a quienes le adoraban, a quienes le cantaban, delante de quien danzaban en su presencia. Es decir, ellos equivocadamente creían tener una felicidad frente a ese becerro, creyendo que era Dios, pero lo que estaban era cometiendo blasfemia, lo que estaban era cometiendo algo que irritó y que llenó a Dios de ira, porque estaban adorando a un Dios falso. A Dios nadie nunca lo ha visto, y como no lo hemos visto, construimos muchas veces dioses físicos, dioses que son tangibles, que podemos ver, que podemos tocar, a quienes esos dioses que lamentablemente en lugar, o por lo menos nos dan una idea equivocada de felicidad, de tranquilidad y de paz, cuando lo único que están haciendo es alejándonos del Dios verdadero, del único Dios verdadero, y obviamente alejándonos de nuestra salvación. Nos apartan, así como ocurrió con el pueblo de Israel, nos apartan del camino que debemos transitar conforme a la voluntad de Dios. Dice en la primera lectura que en aquellos días le dijo Dios a Moisés que bajara en la montaña, que porque el pueblo se había pervertido y que habían hecho un becerro a quien estaban adorando. Moisés estaba en la montaña, duró allí 40 días y 40 noches, porque Dios le dio en 2 tablas los mandamientos. Y entonces el pueblo, cuando no vieron a Moisés, que era el líder, el que los había sacado de Egipto, entonces ellos hicieron un becerro y Dios se dio cuenta. Y por eso le dice a Moisés que baje, porque le dice: pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor le dijo a Moisés: veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos. Y entonces quiso Moisés interceder, decirle: no, Señor, ¿cómo se te ocurre que a este pueblo que acabas de sacar de Egipto, que acabas de sacar de la esclavitud con muchas dificultades, y para que los egipcios digan: no, es que el Dios los sacó de allá para dejarlos morir en el desierto? Entonces, ante la súplica, ante la intercesión de Moisés, entonces Dios se arrepintió y no lo hizo. Aquí a nosotros nos pasa en muchas ocasiones, tristemente nos pasa lo mismo. Muchas veces empezamos a adorar, a amar a nuestros padres cuando somos niños, porque no conocemos a Dios, no conocemos ni dónde venimos ni dónde vamos. Entonces empezamos a adorar a nuestros padres. Por eso muchas veces nuestros padres se convierten en quienes, en nuestros dioses, en esos dioses de quienes dependemos, de quienes amamos entrañablemente. Y no estoy diciendo que no sea bueno amar a los padres. Claro, uno de los mandamientos de la ley de Dios es honrar a padre y madre. Y honrar a padre y madre es amarlos, cuidarlos, protegerlos. Pero también debemos tener en cuenta, como dice la palabra de Dios: el que no me ama a mí más que al padre y a la madre no merece ser mi discípulo. O sea, nosotros debemos entender que por encima de nuestra familia, por encima de nuestra vida, por encima de nosotros mismos, está ¿quién? Dios. Y que a Él es el que debemos amar, a Él es el que debemos adorar, ante Él es el que debemos postrarnos. Pero como en este caso, en el pueblo israelita, acababa de salir de la esclavitud, o sea, tenían todavía una mente cerrada, una mente de esclavos y no una mente de libertad. Por esa razón, entonces, cuando vieron que Moisés no bajaba, porque, repito, duró 40 días en el desierto, en la montaña, en el monte de Oreb, entonces se construyeron un dios, un becerro. ¿Y saben cómo construyeron ese becerro? Trajeron todo lo que tenían de oro, joyas, pendientes, cadenas,
todo eso lo fundieron e hicieron un becerro. Y a ese becerro, a esa forma, a esa figura, era la que adoraban y decían que ese era el Dios. Entonces, miren cómo los seres humanos nos tratamos de construir dioses porque no vemos a Dios, porque no lo conocemos. Entonces, como no lo conocemos, hacemos de otras cosas, de otros animales, de otras personas, hacemos dioses. El Dios del trabajo, muchas veces nos recargamos, sufrimos, lloramos cuando tenemos un trabajo y de pronto nos despiden, entonces creemos que es el fin del mundo porque el trabajo se convierte para nosotros en un Dios. Y así muchas otras cosas. La felicidad, todos queremos ser felices, no queremos sufrir, no queremos padecer, no queremos pasar necesidades, porque la felicidad se convierte en ese Dios. Pero es una felicidad falsa, como en este caso que los israelitas estaban bailando, comiendo, adorando a ese becerro, creyendo que era Dios, pero estaban equivocados, estaban errados. Y eso que hizo, despertar la ira, despertar el enojo en Dios. Afortunadamente que Moisés intercedió por ellos y logró pues que Dios no apaciguara su ira y no realizara esto que dijo él, que se iba a encender en contra de ellos hasta consumirlos. Entonces, ante la intercesión de Moisés, Dios se arrepintió y no cumplió la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Muchas veces, entonces, vuelvo a decir, nosotros también nos hacemos dioses de muchas circunstancias. Y qué bueno que nosotros a través de esta palabra podamos entender que solo debemos amar y adorar a Dios, al Dios Padre, a nuestro Creador, al Dios Jesucristo, que vino a esta tierra y siendo hombre, siendo Dios, se hizo hombre, y al Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero es un solo Dios verdadero, un único Dios. Y en el Evangelio entonces Jesús nos está diciendo, nos está mostrando cómo Él con las obras está diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Con las obras que yo he hecho, eso sería suficiente para que ustedes entendieran. Nadie ha visto a Dios, nadie lo conoce, pero yo he venido a esta tierra y con las obras que yo hago deberían de creer en Dios y que yo soy enviado de Dios. ¿Por qué? Porque las obras que yo hago no las hago yo, sino las hace es el Padre. Yo he venido es porque Él me ha enviado. Pero como ustedes no creen en el Padre, no creen en mí, pues tampoco van a creer en el Padre. Entonces Él dice: yo tengo primero ese testimonio, ¿cierto? Que son las obras que he hecho porque mi Padre me ha mandado a llevarlas a cabo. Esas obras dan testimonio de quién soy yo y que el Padre es el que me ha enviado. También ustedes estudian las Escrituras pensando que en estas se encierra la vida eterna, porque las Sagradas Escrituras dan testimonio de mí. Pero dice, las Escrituras los llevan a un conocimiento, no los llevan a un creer. Entonces hay muchas personas que la palabra de Dios las estudian, las leen para un conocimiento que no va a llevar a la vida eterna por sí mismo. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos hace? Nos lleva al conocimiento de Dios para que creamos en su Hijo Jesucristo, para que vayamos a Él y para que podamos tener vida eterna. Entonces es diferente leer la palabra únicamente con la finalidad de tener conocimiento, y otra cosa es leer la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela la verdad, con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios, que nuestro Padre Celestial es el Creador, Jesús es el Salvador y el Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos santifica. Entonces, ¿para qué? Para ir a Jesús y tener vida. Entonces dice: yo no necesito, dice Jesús, no es que yo viva de la gloria, del honor y de la honra de los hombres, porque eso me los da Dios. Yo se los digo a ustedes, ¿es para qué? Para que ustedes se salven. Es para ustedes, no es para mi beneficio, sino es para beneficio de ustedes mismos. Entonces dice algo que es muy importante, que está en el versículo 44. Dice: ¿cómo pueden creer si viven pendientes del honor
que se dan unos a otros en lugar de buscar el honor que solo viene de Dios. Esta pregunta es muy cuestionadora porque nos está diciendo que está cuestionando nuestra fe, ¿cierto? Nos está proponiendo a reflexionar sobre nuestra fe. Hay muchas personas que dicen, hay que ver para creer, pero el Señor nos dice, dichoso aquel que cree sin haber visto. Entonces Jesús dice, yo he venido a esta tierra porque Dios me ha enviado, mi Padre me ha enviado. Entonces el testimonio es las obras. Segundo, así como el Padre da vida, yo también doy la vida. Leen las Escrituras buscando en ellas que hablan de mí, pero no quieren venir a mí, no creen en la palabra, no creen en lo que está escrito. Entonces, ¿cómo pueden creer, dice él, si ustedes andan pendientes es de buscar la gloria, de buscar el honor entre los hombres, no realmente de la gloria o el honor que viene de Dios? Y lo más tremendo es que muchas veces hay personas que ni siquiera viendo creen. Pongamos un ejemplo, los científicos. Los científicos ven las obras de Dios, ven las maravillas de Dios a través de por ejemplo, la vida misma, que es un milagro. O sea, no es posible, no encuentra una explicación, sino es desde la fe que en un espermatozoide lleve en sí mismo vida y que se una al óvulo y así se forme la vida de un ser humano. O sea, solamente esto es cuestión de fe, porque nosotros no lo vemos, pero es la realidad, porque lo vemos en los seres humanos, nos hemos formado así. A través de la historia, las diferentes ciencias siempre han buscado la razón de la existencia de la humanidad, planteando diferentes hipótesis. Ven el Sol, los planetas, cómo la Tierra, los planetas gravitan en torno al Sol sin que nada los sostenga y se quedan ahí girando. Y sin embargo buscan explicaciones racionales. ¿Por qué? Porque no creemos en ese Dios. Pero entonces la palabra de Dios hoy nos está invitando es a que reflexionemos, a que veamos reflejados, porque nosotros somos parte de esa incredulidad, de no creer en Jesús, de no aceptarlo, de no creer en Dios. Hoy nos vemos reflejados nosotros en esa humanidad. Como no vemos a Dios y aunque veamos sus maravillas, no creemos en Él y nos creamos otros dioses. Entonces la invitación hoy es primero a creer en Dios, a creer en su Hijo Jesucristo y a creer que Él es el Hijo de Dios. Segundo, que el Padre es el que lo ha enviado. Tercero, que creamos en su palabra, esa palabra que sana, esa palabra que transforma, esa palabra que da vida, esa palabra que hace que llene nuestros corazones del amor de Dios. Y cuando eso sucede, empezamos a pensar como Dios y no como los hombres. Esta tarea no es sencilla por nosotros mismos, pero para ello necesitamos al Espíritu Santo. En esa pregunta que hace Jesús en el versículo 44, ¿cómo pueden creer si viven pendientes del honor que se dan unos a otros en lugar de buscar el honor que solo viene de Dios? El honor o la honra indica la preservación de virtudes como la rectitud, la integridad y la decencia. De esta manera, la honra de las personas se refiere al honor personal que abarca el respeto, el decoro, la humanidad, la integridad. Y el significado bíblico de esta palabra de honor significa gloria. Entonces, dice Jesús, ¿cómo vamos a creer nosotros en la gloria de Dios, en el honor de Dios, si creemos o si abandonamos el honor de la gloria que nos da Dios, el honor que nos da Dios por el honor de los hombres? Y miren algo que es muy importante, en Proverbios capítulo 3, versículos 31 a 35, vamos a mirar cómo es que Dios otorga honor a los sabios. Dice en este proverbio, en el Proverbio 3, no envidies al violento ni elijas ninguno de sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero se confía a los hombres rectos. El Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del honrado. Se burla de los insolentes, pero trata con bondad a los humildes. Otorga honor a los sabios y reserva deshonra para los necios.
Y en Proverbios 4:7 dice, el principio de la sabiduría es, adquiere sabiduría, gasta tu fortuna en adquirir prudencia, estímala y te hará noble, abrázala y te hará rico, pondrá en tu cabeza una diadema hermosa, te ceñirá una espléndida corona. Así es que debemos adquirir sabiduría, no conocimiento, sabiduría, para ser ¿qué? Sabios. Y de esta manera el Señor, reitero, como dice en Proverbios 3, versículo 35, otorga honor a los sabios. De esta manera entonces vamos siendo sabios, vamos a pretender, vamos a adquirir también ese honor que da solamente Dios. Por eso hoy vamos a orar. Padre Celestial, tú has hecho el cielo, la tierra y cuanto existe en ella. Nos has creado con la sabiduría que ha estado junto a ti desde el comienzo de los tiempos. Ayúdanos a adquirir sabiduría, ayúdanos a buscarla cada día, para que siendo así adquiramos ese honor que tú das a los sabios. Amado Jesús, te necesitamos para creer en ti y en tu palabra. Fortalécenos para buscar cada día la gloria del Señor y no la de los hombres. Espíritu Santo, tú eres nuestro paráclito, nuestro defensor, eres quien nos revela la verdad y nos recuerdas la palabra de Dios. No permitas que nosotros actuemos como en Horeb actuaron los israelitas, que se hicieron un becerro, adoraron ese ídolo de fundición y cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, portentos junto al Mar Rojo. Te necesitamos para crecer en la fe, para crecer en la palabra, para buscar cada día adquirir sabiduría. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines y nos santifiques. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.